Círculo Editorial Azteca presenta Círculo de Historias. Poder, violencia, sexo, pasiones que habitan el bajo mundo de las grandes ciudades y que el orden social pretende echar debajo de la alfombra. Por ello Fonseca nos menciona que un escritor debe tener el coraje para mostrar lo que la mayoría de la gente teme decir. Hola, soy Luis Felipe Tovar y antes que nada quiero agradecer a toda la gente que nos escucha porque me da mucho placer el poderme comunicar con ustedes a través de algo que me provoca verdadera fascinación, que me apasiona, que es el mundo de la literatura. Como muchos de ustedes sabrán, soy actor desde hace aproximadamente 49 años y los actores somos hijos adoptivos de la literatura. Antes de ser una imagen en una pantalla, de ser una convención en un escenario teatral, simple y sencillamente somos literatura. Y en este andar entre la literatura y el mundo de la ficción, pues he tenido la oportunidad de tener contacto con grandes escritores, con hombres de letras que yo he aprendido a admirar y a respetar. Y en esta ocasión me encontré con un texto, y lo voy a confesar abiertamente, de un escritor importantísimo latinoamericano que ha trascendido y que ahora llega a mis manos, Rubén Fonseca. Rubén Fonseca, brasileño de origen, en su narrativa siempre nos habla de historias que en su momento a la sociedad brasileña le parecieron altamente perturbadoras, escabrosas, incluso censurables. Esa es mi reflexión acerca de que a lo mejor en aquel momento de mi vida, en los años 70, en los años 80, siendo muy joven, pues en México también existía un poco de censura en relación con las ediciones literarias, por razones que todos desconocemos, ¿no? Y ahora que llegó a mis manos, de verdad va a ser un placer compartirlo con ustedes porque es un autor que en este momento resulta tan vigente como lo pudo haber sido en los años 70, porque nos habla de cuestiones que a través del cuento que yo les voy a leer se van a dar cuenta que en su momento sí parecía que rebasaban la realidad, ¿no? Que eran cosas de las que se tenía que hablar en voz baja, de cosas que se tenían que incluso que ocultar para que la gente no se sintiera inquieta, para que la gente se sintiera tranquila. Una literatura regularmente la que nos llegaba a nuestras manos era una literatura un poco más ligera, como dicen ahora los chicos, más light. A través de lo que les voy a leer, se van a dar cuenta de esto. El cuento se llama Paseo Nocturno. Es un nombre hermoso, ¿no? Paseo Nocturno. Bueno, me voy a permitir leer. Llegué a casa con el portafolio lleno de papeles, informes, estudios, investigaciones, propuestas, contratos. Mi mujer jugando solitario en la cama, un vaso de whisky en la mesita de noche, dijo sin quitar los ojos de las cartas: tienes un aire cansado. Los sonidos de la casa, mi hija en su cuarto ensayando modulación de voz, la música cuadrafónica del cuarto de mi hijo. ¿No vas a dejar esa maleta?, preguntó mi mujer. Quítate esa ropa, bébete un whisky. Necesitas aprender a relajarte. Fui a la biblioteca, el lugar de la casa donde me gustaba quedar aislado, y como siempre, no hice nada. Abrí el volumen de investigaciones sobre el escritorio. No vi las letras ni los números. Solo esperaba. No paras de trabajar. Apuesto que tus socios no trabajan ni la mitad y ganan lo mismo. Entró mi mujer con el vaso en la mano.
Ya puedo mandar que sirvan la cena. La camarera servía a la francesa. Mis hijos habían crecido. Mi mujer y yo estábamos gordos. Es aquel vino que te gusta, chasqueó la lengua con placer. Mi hijo me pidió dinero a la hora del café. Mi hija me pidió dinero a la hora de los licores. Mi mujer no pidió nada. Teníamos cuenta bancaria conjunta. Vamos a dar una vuelta en el carro, invité. Sabía que no iría. Era la hora de la novela. No sé qué gracia le encuentras a pasear en carro todas las noches. También aquel carro costó una fortuna. Tiene que ser usado. ¿Es que yo? Cada vez me apego menos a los bienes materiales, mi mujer respondió. Los carros de los niños bloqueaban la puerta del garage, impidiendo que sacara el mío. Saqué los carros de los dos, los puse en la calle, saqué el mío, lo puse en la calle, metí nuevamente los dos carros al garage. Cerré la puerta. Todas esas maniobras me pusieron ligeramente irritado. Pero al ver las defensas salientes de mi carro, el refuerzo especial doble de acero cromado, sentí el corazón latir, acelerado de euforia. Metí la llave en el arranque. Era un motor poderoso que generaba su fuerza en silencio. Escondido en el capó, aerodinámico. Salí como siempre, sin saber a dónde ir. Tenía que ser una calle desierta, en esta ciudad que tiene más gente que moscas. En la avenida Brasil, allí no podía ser. Había mucho movimiento. Llegué a una calle mal iluminada, llena de árboles oscuros. El lugar ideal. Hombre o mujer. Realmente no había gran diferencia, pero no aparecía nadie en condiciones. Empecé a ponerme tenso. Eso siempre ocurría. Hasta me gustaba. El alivio era mayor. Entonces vi a la mujer. Podía ser ella. Aunque una mujer fuera menos emocionante por ser más fácil. Caminaba rápido, cargando un envoltorio de papel ordinario. Cosas de panadería o de verdulería. Iba con falda y blusa. Tenía prisa. Había árboles en la banqueta cada 20 metros. Un interesante problema que exige una gran dosis de pericia. Apagué las luces del carro y aceleré. Solo percibió que me le echaba encima cuando oyó el sonido de la goma de los neumáticos golpeando en el bordillo. Golpeé a la mujer arriba de las rodillas, exactamente en medio de las dos piernas, un poco más sobre la izquierda. Un golpe perfecto. Oí el ruido del impacto partiendo los dos huesazos. Di un giro rápido hacia la izquierda, pasé como un cohete rozando uno de los árboles y me deslicé con los neumáticos cantando de vuelta hacia el asfalto. Motor bueno el mío. Iba de 0 a 100 kilómetros en 9 segundos. Todavía alcancé a ver que el cuerpo todo descoyuntado de la mujer había ido a parar lleno de sangre encima de un muro de esos bajitos de casa de suburbio. Examiné el carro en el garage. Corrí orgullosamente la mano con suavidad por las salpicaderas, las defensas, sin marcas. Pocas personas en el mundo entero igualaban mi habilidad en el uso de estas máquinas. La familia estaba viendo la televisión. ¿Diste tu vueltecita? ¿Ahora estás más tranquilo?, preguntó mi mujer acostada en el sofá, mirando fijamente la pantalla. Voy a dormir. Buenas noches a todos, respondí. Mañana voy a tener un día terrible en la oficina. Hace pocos días, no sé si una semana, un poquito más o un poquito menos, escuché que sería muy bueno que las series, las narcoseries, como les dicen llamar ahora, pudieran eliminarse de los medios de comunicación, ¿no?, de la televisión, de la audiencia,
que ve cine, que ve televisión, etcétera, porque pensaba que era una influencia nociva en las generaciones futuras, en las generaciones que por este tipo según él, influencia, estaban empezando a cometer delitos porque les parecían los personajes heroicos, les parecían personajes aspiracionales, todo este tipo de cuestiones, que era mejor quitarlas. Durante mi carrera yo he trabajado en muchísimos personajes que justamente nos hacen evidente la parte oscura de su naturaleza humana, ¿no? Y esto al principio me parecía muy interesante porque como todos los seres humanos, pues, la tenemos. Pero ponerla al servicio de tu trabajo no es tan sencillo, tiene una carga de complejidad. Hay que asumirlo con la suficiente responsabilidad porque tiene que haber un alto nivel de verosimilitud. Si no, no se da el efecto de comunicación criminal regularmente. Alguien que tiene una mentalidad criminal es una persona inteligente, es una persona audaz, no reacciona a una provocación con facilidad, es una persona muy analítica, es una persona que siempre va un paso adelante de su víctima. Es un cazador por naturaleza, es un depredador por naturaleza. Y cuando yo empiezo a darme cuenta de que para interpretar estos personajes, pues estos personajes no se pueden actuar, como ninguno en la vida en general. Yo la actuación después de casi 40 años no la veo como actuación, la veo como vida. A tus personajes no los puedes juzgar. A tus personajes los tienes que abrazar. Tus personajes para que puedan tener vida propia, no puedes pensar más que en los valores que ellos tienen y la moral con la que ellos se manejan. Incluso si la conocen, incluso si detectan que tienen valores, los van a mostrar. Incluso si hay alguna clase moral de cualquier tipo, religiosa, pagana, lo que sea, etcétera, morales, o sea, lo van a hacer evidente. Si piensas en eso, no le vas a poder dar vida. He vivido en un escenario prácticamente toda mi vida. Entonces, esos personajes no se pueden actuar, hay que darles vida. Y para darles vida, tienes que trabajar justamente con esa parte oscura de tu naturaleza. Tienes que trabajar con tu cinismo, con tu capacidad depredadora, con tu capacidad de mantenerte en esa línea que se manejan ellos, que no tenerle miedo ni a la vida, ni tenerle miedo a la muerte. Fíjate lo que te estoy diciendo. Y son conclusiones muy fuertes, porque cuando se dice la palabra acción, tú le tienes que dar vida, no lo tienes que actuar. Si tienes que ser un depredador, si tienes que ser un asesino, si tienes que tener a alguien que tiene una conciencia y un pensamiento criminal, tienes que pensar como él, si no evidentemente te va a ganar, siempre va a ir un paso adelante que tú, y como tú eres el que le das vida, tú eres el que tienes que saber cómo lo puedes manejar. Pero cuando dicen la palabra corte, evidentemente que pues, regreso a mi realidad real, no a mi universo paralelo, salgo del mundo de la ficción, para volver a ser Luis Felipe Tovar. Y no me lo llevo en mi casa. Solamente en una ocasión que hice una película en Bolivia, por las características del personaje, tenía constantemente fricciones con el director. Era un texto que yo no había alcanzado a entender bien porque yo lo había pensado interpretar de cierta forma y el director tenía una idea completamente distinta de lo que quería del personaje. Entonces siempre me sentí incómodo y hablaba justamente de un asesino serial. Y yo lo entendía de una manera y yo lo interpretaba como lo quería interpretar porque sentía que era la única forma de darle vida. Y todas las noches, cada vez que regresaba de filmar, sentía esa carga de que no alcanzaba yo a detonar lo que el personaje me estaba pidiendo, lo que el texto me estaba pidiendo, porque el director no me estaba abriendo esa puerta. Y a pesar de que el trabajo quedó bien y a pesar de que el trabajo, la película incluso está ganando premios en el extranjero y todo, sí, no fue en mi casa, gracias a Dios. Era en el hotel en el que de verdad lo sufría. Me quedaba con esa carga de que quería regresar al otro día al set y volverlo a interpretar para darle vida como sentía que tenía que darle vida, porque la historia que me presentaba y al mismo tiempo me funcionaba, aunque te va a parecer un acto de sanidad, casi de locura, el quererle dar vida,
porque no quería quedarme con eso atorado, no quería regresar con eso a mi casa, ni quería regresar con eso a México. Finalmente no lo alcancé a lograr, pero ahí se quedó. Después me costó un poco de trabajo el asimilar que solamente era ficción. Ya me sentí muy contento de estar con la gente que amaba, porque eso me ayuda mucho, el regresar con la gente que amo, el regresar a mi casa. Pero no, nunca me los llevo. Me divierto, como dice Rubén Fonseca. Me divierto a veces mucho. Imagínate, acabo de hacer una serie que se llama Recluso, donde en una escena quemo a un enano. No, primero lo degollo, luego lo quemo y le doy 2 balazos. Acto seguido voy y le doy 3 a Gustavo Sánchez Parra. O sea, si después de eso... Yo soy el bajanóminas. Le ayudo mucho al productor a reducir el personal. Lo que pasa es lo que pasa, por ejemplo, como en las prisiones. Está tan encerrado el prisionero como el carcelero. Así te hago esa analogía. Está tan encarcelado el uno como el otro. Por eso el prisionero no le tiene un poco de respeto al custodio, porque si no sabe que puede ser sometido, castigado, sancionado, lo que tú gustes. Pero están exactamente en la misma condición. Y lo mismo le sucede a los que son criminales y están en otro ámbito, ¿no? Tú puedes estar o sea, la que vive con del paseo nocturno, pues evidentemente está empantanada con él, ¿no? Es una mujer alcohólica que vive encerrada, que tiene, no sé. Y en una sola frase te puede describir una atmósfera y una personalidad y las características de un personaje. El solo hecho que diga mi mujer está bebiendo whisky fijamente en la pantalla te da una descripción perfecta de qué tipo de mujer es. El solo hecho de que diga mis hijos me piden dinero en tal momento, a la hora de los licores, a la hora de la cena, etcétera, te describe perfectamente la clase de hijos que tiene, la relación que tiene con él, que es evidentemente un intercambio de intereses económicos donde no hay una demostración, no hay una buena relación amorosa o de comunicación, vete tú a saber. En una sola frase puede decir hombre o mujer, no importa la diferencia. O sea, te das cuenta que tiene una mentalidad criminal, que lo que le interesa es el crimen, y desdeña misóginamente a la mujer, diciendo, aunque las mujeres me emocionan menos porque es más fácil, ¿no? No sé si se debe a los reflejos del hombre, considera a la mujer inferior, que tiene, o sea, cuyos reflejos y fragilidad o debilidad le resulten menos atractivo. Entonces, eso es lo que lo hace muy perturbador y eso es lo que hace que su narrativa sea muy interesante. Entonces te vas involucrando y de repente te estás dando cuenta que estás leyendo una historia de terror, ¿no? Empezaste leyendo la historia de una familia como todas, como la podría ser cualquier escritor, como lo que hace José Emilio Pacheco cuando te habla de una cosa, como lo que hace José Agustín hablando de otra cosa, ¿no? Y de repente las niñas bien, la casa de las niñas bien se convierte en la casa del horror, ¿no? Muchísimas gracias por darme la oportunidad de hablar de libros, de cosas que me gustan y de estar contigo. Círculo Editorial Azteca presentó